Bueno, si alguna vez ha surgido la pregunta de por qué las cosas en Honduras cuestan lo que cuestan, la respuesta casi siempre se resume en 3 letras: ISV. Hoy vamos a meternos de lleno a desentrañar el impuesto sobre ventas, que es básicamente la pieza clave que marca el precio final de casi todo. La pregunta parece sencilla, ¿verdad? Pero su respuesta afecta a cada compra que se hace en el país. Este impuesto está ahí, en el café de por la mañana, en la factura del móvil, en la gasolina. Vamos a ver exactamente de qué va y cómo impacta en el día a día. Vale, vamos al grano. El ISB es, para que nos entendamos, como el IVA de Honduras. La ley dice que es un impuesto no acumulativo y esto es súper importante. ¿Qué significa? Pues que se aplica solo al valor que se va añadiendo en cada paso de la cadena, desde que algo se fabrica hasta que llega a nuestras manos. Así se evita pagar impuesto sobre impuesto una y otra vez. Para tenerlo todo bien ordenado, vamos a ir por partes. Primero, veremos cuánto se paga. Segundo, que es importantísimo, qué cosas no pagan este impuesto. Tercero, cómo se las apañan las empresas con todo esto. Y por último, por qué esta ley es mucho más que un simple número. Empecemos por lo más básico, los números. ¿Por qué no? No todo se graba igual, y es aquí donde la cosa se pone interesante y empiezan las primeras distinciones. 15%. Si hay que quedarse con una cifra de todo esto, que sea esta. Es la tasa general, la que nos vamos a encontrar en la gran mayoría de productos y servicios. Digamos que es el punto de partida para casi cualquier cosa que se compre en Honduras. Pero ojo, que no todo va al 15%. Hay una tasa más alta, del 18%, que está reservada para productos que la ley considera, digamos, de consumo especial o de lujo. La idea es bastante clara: aplicar una carga fiscal un poco mayor a ciertos consumos, pero sin tocar las necesidades básicas. Aquí se ve perfectamente desglosado. El 15%, como decíamos, es la base para casi todo. Pero si nos fijamos en el 18%, vemos que agrupa productos como las bebidas alcohólicas, el tabaco y, un detalle curioso, los billetes de avión en primera clase o business. La ley aquí traza una línea muy clara entre lo que es el consumo del día a día y lo que considera consumos diferentes. Venga, ahora vamos a darle la vuelta a la tortilla. Porque tan importante como saber qué paga impuestos es saber qué no los paga. Y la lista de exenciones, la verdad, es bastante larga y dice mucho. Y esto es fundamental, de verdad. El gobierno ha decidido, de forma muy consciente, dejar fuera de este impuesto a ciertos bienes y servicios. No es algo que se haga al azar, para nada. Es una política económica y social con un objetivo claro: proteger el acceso a lo más fundamental. Este esquema nos deja ver el patrón muy claramente. Se protege lo esencial para vivir y para crecer. La comida, las medicinas, los libros, las herramientas para el campo, incluso servicios tan básicos como el agua o parte de la electricidad quedan fuera. Cada una de estas exenciones, en el fondo, nos cuenta una historia sobre las prioridades del país. Ahora, hay algo que es muy interesante y es ver cómo estas exenciones van cambiando con el tiempo. Un momento clave fue la reforma del año 2016, que se centró por completo en el sector agrícola, que al final es uno de los grandes pilares de la economía de Honduras. Y este es el documento que lo cambió todo para el campo, el Decreto 11-2016. Se publicó en la Gaceta, que es como el boletín oficial del Estado, y su intención iba mucho más allá de quitar un impuesto. Lo que buscaba era usar esa exención como una palanca, un motor, para darle un empujón a uno de los sectores más importantes del país. Y esta cita sacada del propio decreto lo deja clarísimo. Quitar impuestos no era el objetivo final, sino la herramienta para conseguir metas mucho más grandes: mover la economía, crear puestos de trabajo y, por supuesto, fortalecer la producción de alimentos del país. Si entramos en los detalles, vemos que el decreto eximió del ISB a prácticamente toda la cadena de producción agrícola. Hablamos de maquinaria pesada, sistemas de riego, pero también de lo más básico como semillas, fertilizantes o incluso el material para empaquetar los productos. El objetivo final era bajar los costes de producción y hacer que el sector fuese más competitivo. Y luego, por supuesto, está la famosa canasta básica. Es una lista enorme con más de 200 productos considerados esenciales, desde la leche y los huevos hasta los frijoles o el pan. Todos ellos completamente libres de este impuesto. El porqué es evidente: asegurar que el coste de la comida diaria sea lo más bajo posible para todas las familias. Muy bien, ya tenemos claro qué se graba y qué no. Ahora toca ver cómo funciona todo este engranaje en la práctica, para las empresas, que al final son las que tienen la responsabilidad de recaudar este impuesto y pagárselo al Estado. A ver, para las empresas, la ley básicamente establece dos caminos. Por un lado, las más grandes, que están en lo que se llama el régimen ordinario, ellas tienen que cobrar el IVA, declararlo cada mes y llevar una contabilidad al detalle. Pero por otro lado, para los negocios más pequeños se creó el régimen simplificado, que es como una vía rápida que les quita toda esa carga para que puedan centrarse en crecer. Y esta es la cifra mágica: 250.000 lempiras en ventas al año.
Si un negocio factura por debajo de esta cantidad y cumple algún otro requisito, puede acogerse a ese régimen simplificado, mucho más fácil. Si se pasa, entonces ya tiene que saltar al régimen ordinario. Es la línea que marca la diferencia en las obligaciones fiscales. Para las empresas que están en el régimen ordinario, la clave de todo es el sistema de débito y crédito. A ver, es más sencillo de lo que parece. El débito fiscal es el impuesto que la empresa cobra a sus clientes. Y el crédito fiscal es el impuesto que esa misma empresa ya ha pagado al comprar sus materiales. A final de mes es tan simple como restar uno del otro, y la diferencia es lo que se le paga al Estado. Así es como se evita el efecto cascada. Y ya para ir terminando, vamos a alejarnos un poco de los detalles técnicos y hacernos la gran pregunta: ¿por qué es tan importante esta ley? O sea, ¿qué nos dice en realidad sobre Honduras? Esta pequeña cronología nos cuenta una historia. El ISV no ha sido siempre como lo conocemos. Nació allá por 1963 para financiar al Estado. En 2013, con una economía muy distinta, la tasa general subió al 15%. Y luego en 2016 el foco se puso en el campo con esas exenciones estratégicas. Se ve cómo el impuesto va evolucionando, cómo se va adaptando a lo que Honduras necesita en cada momento. En el fondo, esto es lo que representa el ISB. Es un juego de equilibrios muy delicado. Por un lado, es una de las fuentes de ingresos más importantes para el gobierno y ese dinero hace falta para los servicios públicos. Pero por otro lado, con las exenciones, lo que se busca es proteger el bolsillo de la gente y dar un empujón a sectores clave de la economía. Y con esto cerramos. Una ley como la del ISB no es solo un montón de porcentajes y de reglas en un papel, es un reflejo clarísimo de las prioridades de un país. Al decidir qué se grava y qué se deja exento, un gobierno está influyendo directamente en el coste de la vida y en las oportunidades que tienen sus industrias para crecer. Ahí queda esa reflexión.